administración, nuevo gobierno, etcétera. Así que a mí no me sorprende. Respecto a la fecha, bueno, la Casa Blanca nos dirá, ¿no? Yo eso sería especular de mi parte. ¿Querían comentar algo sobre esta...? No, mire, yo me acabo de enterar también apenas llegando aquí en el estudio. No creo que es una sorpresa. Yo creo que se había hablado de antemano de que en algún momento, antes de terminar su presidencia, que el presidente iba a visitar a Cuba. Así que me imagino que ya han decidido que este es el momento adecuado. Ángel. Ya firmaron el convenio para que existan de nuevo los vuelos comerciales. Ayer estuvimos hablando en el programa entre de eso, distintos puntos en Cuba y distintos puntos en los Estados Unidos. Así que Obama le sigue tratando de dar impulso a el establecimiento de relaciones comerciales, pero el embargo no lo puede quitar él solo. Correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la campaña. Vamos a hablar de la campaña, vamos a comenzar con los números. ¿Qué dicen las encuestas? Los números con relación a la primaria republicana, como saben, es el 20 de febrero. Y el señor Trump, a pesar de todo lo que se ha venido diciendo, todo el mundo se ha equivocado. Ahí lo tienen, 35%. A la cabeza, Carolina del Sur, el señor Donald Trump, seguido por Cruz y Rubio, 19-17, un virtual empate, ¿no?, con el margen de error. Y de ahí ya Kasich, Bush y Carson con 9, 8 y 7%. Raúl, esto de Trump, tú y yo lo hemos hablado muchísimo aquí en el programa, es sorprendente y aplastante esos números. Mira, sorprendente, como tú bien sabes, yo no soy partidario del señor Trump. Yo creo que parte del problema que tiene el Partido Republicano ahora mismo, que tienes un individuo que tiene quizás un 35% del voto, pero entonces tiene otros 5 candidatos que están básicamente dividiendo el otro 65% del voto, ¿no? Mientras que tenemos tantas participantes por parte del Partido Republicano, yo creo que se hace difícil que salga una persona que le puede ser cara o ser un buen competidor a un Donald Trump. Y mientras más esto continúa, más certeza le da a la posibilidad, o certeza que Donald Trump va a ser el candidato republicano. Pero para seguir esa línea de pensamiento de lo que estabas diciendo, hablabas de ese 35% y que se divide, vamos a poner el otro 65% entre los otros 4 o 5 hay 5, hay 5. Exacto, los 5 que quedan. Que Carson me imagino que debe estar por salir ya en cualquier momento. Pero mi pregunta es, ese 35%, ¿por qué se está yendo a la extrema del partido? Y además, mi pregunta, lo que te he preguntado varias veces, ¿representa Donald Trump la ideología del Partido Republicano? No, para nada. O sea, yo creo que lo que representa Donald Trump y hasta cierto punto lo que representa Bernie Sanders también es que hay una gran división en este país, hay una angustia, por lo menos en el Partido Republicano, una rebelión, si lo quiere poner de esa manera, de la clase media, o sea, que están totalmente frustrados con cómo está la economía norteamericana, con el desempleo, con la recesión, con las peleas que existen entre los republicanos y los demócratas. Hay un desgaste de la clase política. Un desgaste y francamente creo que la gente está cansada de la política tradicional y por eso creo que estás viendo que los candidatos estos no tradicionales, tal como un Trump o incluso un Bernie Sanders, aunque sea totalmente a otro lado del espectro político, han tenido mucho, no sé, han llamado la atención, pues. Ya, Castillo, ¿cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo con el presidente Obama, una de las pocas cosas en que Donald Trump jamás va a ser el presidente de los Estados Unidos. Él dijo hoy, nunca va a ser presidente de los Estados Unidos, esto no es un reality show. Exacto. Dijo así. Ahora, me llama la atención que por lo menos hasta ahora Trump no ha podido salir de ese 32, 33, 35% de los republicanos. Y como dijo Raúl, el 65% están diciendo que no van a votar por Trump. Así que el desafío para los otros contrincantes es ver cómo se pueden aglutinar esos votos para que exista, yo creo, en algún momento un número 2 que pueda tener la riña con Trump directamente. Luis, ¿cómo lo ve? Lo que está pasando con los republicanos y cómo ellos estaban analizando los números, ¿no? Bueno, el año 2015 fue un año espectacularmente raro. Si tú me hubieses dicho en enero de 2015 que el petróleo, en el negocio que yo estoy, que estaba en 110, estuviera hoy a 29, te diría, vete rápidamente a un hospital psiquiátrico. Si en septiembre, hasta septiembre del año pasado me hubiese dicho que estábamos hablando de esto hoy, encabezando las encuestas y profundamente, voto profundo de Donald Trump para presidente, te había dicho lo mismo.
Estamos navegando posiblemente uno de los años más críticos en la historia moderna de los Estados Unidos. Valga resaltar que estos números de Trump son sólidos. Lo vimos en New Hampshire y lo vimos ahora después incluso que él en New Hampshire no hizo tan bien, de que parece que la gente de él son militantes, que no se mueven. Ese 30-35% es sólido, es una cosa extraordinaria en la política norteamericana y curiosamente se unen, como dijo ya Raúl, en dos extremos. En el Partido Demócrata, en un extremo izquierda sin precedente, con Sanders, una frustración, que eso es lo que más me preocupa, del pueblo norteamericano con el sistema. Esto me da un pánico a mí terrible, aunque yo soy demócrata, pero primero soy americano, porque me recuerda mucho de la inestabilidad institucional en la América Latina. Claro. El populismo como una expresión del rechazo al sistema que te lleva, en el caso de Venezuela, por un sistema, por ejemplo, democráticamente corrupto, todos los presidentes casi anteriormente, nos llevó a una solución que fue lo peor que le ha pasado en la historia de Venezuela. Y eso me preocupa porque es una fuerza emocional que resiste la racionalidad y se está expresando en un nivel que yo nunca lo he visto en los Estados Unidos. Y si Dios quiere, en el caso de nosotros los demócratas, una mujer muy capacitada, con una trayectoria, te guste o no te guste, muy sólida, cada vez que trata de hablar en forma racional, se lo comen la retórica de Sanders, que está prometiendo todo gratis. O sea, ya el New York Times ayer sacó un artículo de 3 economistas de izquierda diciendo, señor Sanders, 2 y 2 todavía da 4. No podemos estar dando la escuela a todo el mundo gratis, carro para todo el mundo, lo típico que son los populistas, pero está motivando a los jóvenes, como fuimos todos nosotros. Y como decía Winston Churchill, si no eras semisocialista o progresista cuando joven y conservador cuando viejo, no eres un ser humano. Y si lo sigue siendo después de los 50, no tiene cerebro. Esa era la es un peligro para nuestro país, porque es un peligro para mí muy preocupante. Luis, yo en realidad no estoy preocupado. Te voy a decir una cosa. A mí, curiosamente, el candidato que más me recuerda a Trump es George Wallace, a quien yo cubrí como reportero del periódico Miami Herald. Y George Wallace vino aquí a Miami y dio discursos y la gente lo aplaudió y ganó el estado de la Florida. Pero al fin ese tipo de demagogia no triunfa porque cuando llega el momento de la elección general en noviembre, la población norteamericana es muy sensata. Ahora, mencionabas el caso de Wallace. Yo iba a mencionar otros dos que van más por la parte del voto evangélico y religioso. El caso de Pat Robertson en su momento o el caso de Buchanan también en su momento. Estos dos precandidatos, en ningún momento se les vio posibilidades de llegar a ninguna parte. Y Buchanan salía y decía una barbaridad y todo el mundo se quedaba espantado. Hoy día no está pasando eso. Sí, pero tú no puedes comparar las barbaridades de un Pat Buchanan, que era más bien ideológico, con un Donald Trump que básicamente como que se quiere pelear con todo el mundo que ve enfrente. O sea, es algo totalmente, por lo menos de manera pensada, yo vi ese debate el sábado por la noche. O sea, fue para mí un bochorno para el Partido Republicano. O sea, estos individuos, insultos unos al otro. O sea, pensé que en cualquier momento se iban a quitar las chaquetas y entrarse a piñazos unos a los otros. O sea, pero fue distinto cuando Trump no fue. Una cosa, el otro debate, cuando Trump no quiso ir, fue una cosa mucho más civilizada. Así que se puede evaluar el impacto negativo que tiene Trump en el debate. Lo que dice Ángel, que el poquito de esperanza que hay, bueno, yo lo tengo muy basado en Hillary Clinton, que se resalta de toda esta crisis, pero que el pueblo americano nunca ha votado por un candidato de extrema, ni de derecha ni de izquierda. Al fin del día, el voto... El presidente es electo por el centro. Y valga decirte, desde un Ronald Reagan, que supuestamente era conservador, un hombre que comparado a lo que usan hoy en día, era un hombre muy progresista, nunca salió electo con el voto republicano. Y si se compara la política migratoria de Ronald Reagan, año 1986, amnistía, comparamos con lo que están vendiendo muchos de los precandidatos hoy día, te preguntas, te cuestionas si es el mismo partido. Te cuestiona porque... aunque sin embargo todos quieren ponerse el traje de Ronald Reagan. Sí. Ronald Reagan nunca dijo, yo soy demócrata como tú sabes, nunca dijo una palabra negativa sobre nadie que yo me acuerde.
trabajó muy bien con el Congreso Demócrata. Correcto. Hizo una reforma migratoria. Era primero ganaba una persona con un carácter, una base ideológica sólida, pero con la flexibilidad de la política, que es del arte de lo posible. La política es el arte de lo posible, no la dogmática ni las palabras como revolución que usa Bernie Sanders. A mí me asustan. Pero lo que sí me da preocupación es la decadencia de la conducta cívica en el debate público. Por ejemplo, yo le contaba que el sábado yo vi el programa con unos amigos republicanos y ellos estaban abochornados, yo también como norteamericano. Era el único demócrata en la cena, porque ya no, lo único que falta es que se entren a trompazos, o sea, ya no es cuestión de disputa. Y yo sinceramente nunca lo he visto y estoy involucrado en este joven de la política hace mucho tiempo, pero sí vale lo que dice Ángel, que al final del día, como en las elecciones en general, de noviembre primero siempre sale centrista. Sin embargo, las opciones entre partidos republicanos son bastante complicadas, en mi opinión. O sea, no hay una persona que incluso los independientes, y me desvío un poco del punto, Ronald Reagan salió 2 veces presidente con votos demócratas. ¿Se acuerdan ustedes de Reagan Democrats? No ganó por los votos republicanos solamente, que es una minoría. Y poder ninguno de estos moverse hacia el centro para poder atraer votos de independientes, que es ahora el partido más grande, lo veo muy difícil. Pero a mí me gustaría que por lo menos el diálogo, el debate sea un poquito más civilizado. Yo estoy en el exterior todo el tiempo, Félix, y haciendo programas. Viviendo en Argentina. Parte del tiempo, y me da ya pena ir a la prensa. Que usualmente explico el proceso, porque no es fácil explicar nuestro proceso, qué cosa es un caucus. Ya me da bochorno, no puedo, porque y acabamos de pasar unas elecciones muy fuertes. Ahora que hablabas de eso, hace cuestión de 3 semanas estuvo aquí en el programa Lincoln Díaz Valar. Hacía mucho tiempo que yo no hablaba con Lincoln y estuvimos conversando un poco sobre todo esto. Y él, yo le preguntaba sobre lo que estaba pasando con la clase política, el desgaste de la clase política, y él me decía algo que me llamó la atención, sobre todo que viniera de él. Me dice que en la época en la que él comenzaba en la política, los políticos republicanos y demócratas, el mejor político es el que mejor dialogaba con el oponente. Y que hoy día el mejor político es el que más insulta al oponente. Y me lo puso de una forma muy clara, ¿no? La forma en la que él puso esto. Vamos a ver un poco ahora, hablamos ahora del caucus demócrata Nevada, mismo día, 20 de febrero. Y quiero que vean los números. Ahí es un virtual empate. Clinton 48, Sanders 47. ¿Cómo ves eso, Luis? Bueno, esto es en los estados de caucuses, que me cuesta tanto trabajo explicarlo en el exterior, que es casi no democrático, es un sistema arcaico que algún día tendremos que reformarlo. No tiene nada que ver con las encuestas, es movilización. En Iowa igual, ¿quién lleva más gente a un lugar a votar? Físicamente llevarlo, y es cuestión de organización logística que favorece muchísimo a los activistas. En el caso de Sanders, son la gente joven, los idealistas, los muchachos que están en las universidades, que todavía no tienen la madurez para ver que lo que él promete es, primero que nada, casi antiamericano. Nosotros no queremos ser un país socialista. Y segundo, que no tiene ningún sentido. Pero el hecho de que nosotros estamos conscientes de que tenemos apretado las cosas en Nevada, porque no es una elección directa, son unas elecciones indirectas, claro. Igual que en Iowa, que a propósito, ¿sabes cuánta gente votaron en Iowa? Unos 150,000 de ambos partidos, ¿no? Gracias, aproximadamente. Y si tú ves en la prensa y estás de fuera, parece que ganaron un estado importantísimo, 150,000 personas. Cruz, que ganó con 50,000 votos, ni el barrio es más pequeño que eso. Y sin embargo, parece que fue una gran... Nuestro sistema, y aquí te tengo que echar la culpa a tu profesión, está distorsionado un poco por la prensa. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque los verdaderos combates sanos políticos empiezan en realidad en South Carolina. Es que hasta dentro de las muchas cosas que han cambiado desafortunadamente en este mundo light que vivimos, ha cambiado la política, pero también ha cambiado el periodismo. Sí. Totalmente. Muy poco periodista. Muchas de las cosas y de las cadenas como están instituidas hoy día, eso años atrás no ocurría. ¿Tú sabes que usted se puede registrar el día sábado? Se puede ir a registrar en
en Nevada el mismo día que entras y decides en cuál lado. En South Carolina, a propósito, puedes, en New Hampshire podías ir y decir quiero votar republicano, quiero votar demócrata. No había registración, que quiere decir que incluso puedes tener un movimiento para que salga el peor de los republicanos o viceversa. Sí, 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 el sí, sistema ambos, está cualquier roto, lado. claro. Nuestros televidentes tienen que saber que también cuesta mucho trabajo explicar en el exterior de que este es un país de verdad federal. Claro. Esos son derechos de los estados y no se mete el gobierno Sí, sí, federal. sí, sí. Y así cada estado No, tiene su y regla. aparte que el proceso, la campaña política, o sea, por ejemplo, lo que pasó en Iowa, donde están hablando, bueno, tenemos que contar los votos de nuevo. Pues mira, eso no fue una elección del estado de Iowa, ni incluso a nivel federal. Eso fue una votación dentro barrio. del Partido Demócrata. Entonces, las reglas que pertenecen al Partido Demócrata son las reglas... Tengo que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa vamos a ofrecerles, a ponerles a ustedes ahí en pantalla. Hablábamos de Carolina del Sur, hablábamos de Nevada, Caucus en Nevada demócrata, Carolina del Sur, la primaria republicana, pero a nivel nacional, en todo junto, ¿cómo están los republicanos, cómo están los demócratas? Ahí está, nominación presidencial republicana, y ahí cambia totalmente, cuando hablamos del espectro total de la nación, y ahí tienen a virtual empate también, ¿no? Cruz o Trump 28-26%, números totalmente diferentes. En el caso de Clinton ocurre lo mismo, vamos a ponerlo, 50 contra 40, un 10% de diferencia. Ahí hablamos de lo que es nacionalmente las dos campañas entre los precandidatos republicanos y los demócratas. Ahora sí, vamos a la pausa y volvemos.